Bueno, en primer lugar, yo quería pronunciar mi protesta, en principio, por el intento, entendemos, del Grupo Popular por silenciar muchas veces al Grupo Mixto. Lo hemos visto en el punto anterior, donde alguien quiere decir en casa de otro cómo se tiene que decidir. Y lo hemos visto, aunque ahora el presidente supongo que será un poquito magnánimo conmigo y me dejará los 3 minutos. Pero quería decir que hemos visto que llegó un intento del Grupo Popular de reducir el tiempo del Grupo Mixto a 2 minutos por cada uno de los oradores. Yo quería sacar unas cifras aquí que yo creo que son muy significativas. El Grupo Mixto ha presentado 75 enmiendas, el 41% del total de las enmiendas, muchas más enmiendas que otros grupos parlamentarios que tienen muchísimos más diputados que el nuestro. Yo creo que con ello se buscaba silenciar la diversidad, la discrepancia. Y quería recordar que el Grupo Mixto somos el tercer grupo de la Cámara, lo formamos 8 formaciones diferentes, representamos a más de 1.200.000 ciudadanos. Y el segundo minuto que me quedaba, intentaré explicar nuestras enmiendas que se resumían en 2. Una la hacíamos en el artículo 25 porque entendíamos que en las administraciones locales no se veían reflejadas cuando se las tenía que sancionar a todas las administraciones. En ese sentido, nosotros decíamos que las administraciones locales no disponen de Producto Interior Bruto nominal, por lo que Compromís Equo proponía que ese depósito que se tenía que hacer en el banco se hiciera mediante una fórmula ligada al presupuesto municipal. La transaccional que se nos ha propuesto no la veíamos acertada e incluso la veíamos un poco improvisada y, por tanto, no la hemos aceptado. Y la segunda parte, que para nosotros es la más importante, que es la enmienda de fondo al artículo 14. Y es donde se habla de prioridad absoluta en el pago de la deuda pública. Compromís Equo entiende que el Estado ha de priorizar por encima de todo el mantenimiento del estado del bienestar por encima de cualquier otra consideración. Es decir, que deben ser prioritarios la sanidad, la educación y los servicios sociales, por encima de los bancos. Por eso anunciamos nuestro voto en contra de este proyecto de ley. Moltes gràcies, señor presidente.